Mi nombre es Wilson Delgado Viveros y en este video veremos cómo aplicar la técnica del backtracking para resolver el sudoku. La solución se desarrolla para el área de programación 3 y se implementa en el lenguaje Java en IntelliJ. La esencia del backtracking consiste en explorar sistemáticamente todas las posibles soluciones del problema. Cuando se encuentra con una solución no válida o no satisfactoria, el algoritmo retrocede, es decir, hace un backtracking y desde ese punto continúa la búsqueda en otra dirección hasta encontrar la solución en donde el proceso termine exitosamente o de lo contrario sigue explorando hasta agotar todas las posibilidades. Reglas del sudoku. Para el juego del sudoku se dispone de una cuadrícula de 9 por 9 celdas, dividida en bloques más pequeños de 3 por 3. El objetivo es rellenar la cuadrícula con números del 1 al 9, pero no se debe repetir ningún número en una fila, una columna o en un bloque. Al comenzar el juego se proporciona una cuadrícula parcialmente completada, es decir, se cuenta con algunos números ya colocados. Estos números no se pueden cambiar y serán la guía para ayudar a resolver el sudoku. Aplicando el backtracking se trata de resolver el sudoku buscando los números que faltan en las celdas vacías, que en este caso están representadas con el número 0. Ahora veamos cómo se aplica en el código. Empezamos con el método main, que es el lugar en donde se define una cuadrícula de sudoku de 9 por 9 con algunos valores iniciales y otros en blanco representados con ceros. Llama a la función resolver sudoku. Como argumento se le envía la matriz con los valores y el punto inicial desde donde se empezará a recorrer. En este caso iniciará por la fila 0 y columna 0. Si se encuentra una solución, imprime el sudoku con los valores obtenidos. De lo contrario, se imprime en pantalla el mensaje "no existe solución", lo que indica que no ha sido posible cumplir con las reglas del juego. Se declara una variable estática n de tipo entero, inicializada en 9. Esta variable se utiliza para representar el tamaño de la cuadrícula de sudoku y para poder utilizarla en operaciones más adelante, sin tener que pasarlo como argumento o crear una instancia de la clase sudoku. El método resolver sudoku se puede considerar como el método principal del algoritmo. Se comprueba si hemos llegado a la última fila y columna de la cuadrícula. En este caso significa que hemos completado la cuadrícula y hemos encontrado una solución válida. Por lo tanto, se devuelve true para indicar que se ha encontrado una solución y se evitan más retrocesos. Si la columna es igual a n, significa que hemos llegado al final de una fila. Se avanza hacia la siguiente fila y se establece en 0 el valor de la columna. Luego se llama recursivamente a resolver sudoku con los nuevos valores de fila y columna. Se comprueba si el valor en la posición actual de la cuadrícula es diferente de 0. Si se cumple, la celda ya tiene un valor asignado. En este caso se avanza a la siguiente columna y se llama recursivamente a resolver sudoku con la misma fila y avanzando en una columna. Si ninguna de las condiciones anteriores se cumple, significa que la celda actual está vacía. Tiene un 0 y necesitamos probar los números del 1 al 9 para encontrar una solución. Se llama el método probar números para intentar asignar un número a la celda actual, empezando desde el número 1. Si probar números devuelve true, significa que se encontró una solución válida y se retorna un true. Este true se propaga hacia arriba en la pila de llamadas hasta llegar al método desde donde se llamó inicialmente a resolver sudoku. En el contexto del backtracking esto significa que se ha encontrado una solución válida. Con ello informa a las llamadas recursivas anteriores que la solución que están intentando va por buen camino y que se puede continuar explorando otras posibilidades. Si ninguna de las opciones anteriores conduce a una solución válida, se devuelve un false para indicar que no hay solución posible para la cuadrícula en la posición actual. El método probar números es responsable de probar diferentes números que van desde el 1 hasta el 9 para intentar resolver el sudoku. Primero se comprueba si hemos probado todas las posibilidades. Si ninguno de los números se ajusta a la solución, se devuelve un false. Esto significa que no se ha encontrado una solución válida y es necesario retroceder para probar con otro número en una etapa anterior. Se llama el método es seguro para verificar si el número seleccionado se puede colocar en la celda actual. Este método verifica si el número ya existe en la misma fila, columna o submatriz de 3 por 3. Si el método devuelve un true, significa que el número seleccionado no está repetido. Ahora se llama recursivamente a resolver sudoku para intentar resolver el sudoku con el número asignado a la celda. Vemos que el proceso se repite y sigue hasta llegar al método probar números. Si esta llamada devuelve true, significa que se ha encontrado una solución válida y se retorna un true desde probar números. Si no se encuentra una solución válida con el número asignado, se deshace el cambio y se restablece la celda a su estado original, colocando un 0. Si no se encuentra una solución con el número actual, se incrementa ese número en +1 y se procede a probar esa solución recursivamente con el método probar números. El método es seguro delega la verificación de seguridad a otro método llamado verificar fila. Invoca el método verificar fila al cual adicionalmente se le agrega un parámetro llamado índice, el cual inicia en 0 y se utiliza para iterar a través de las filas dentro del método verificar fila, en donde inicialmente se verifica que aún no estemos alcanzando el final de la fila. Posteriormente verifica si el número que se evalúa ya está presente en la posición actual
actual de la fila. Eso quiere decir que no es seguro colocar el número en esta fila y se devuelve un false. Si el número no está presente en la posición actual de la fila, se llama recursivamente al método verificar fila para comprobar si el número aparece o no en la siguiente celda. Cuando se ha recorrido toda la fila y se ha encontrado que el número no se repite, pasamos a verificar que el número no se repite en una columna, llamando al método verificar columna, el cual sigue una lógica similar al método anterior, pero en lugar de verificar si el número ya existe en la misma fila, verifica si el número ya existe en la misma columna. Si se encuentra el número en la columna, se retorna un false. De lo contrario, se retorna el resultado que genera el método verificar submatriz, en donde se comprueba si el número ya existe dentro del bloque 3×3 del Sudoku. Para evaluar el número se requiere conocer el inicio de fila, que indica el índice de la fila donde empieza la submatriz 3×3, inicio de columna, que contiene el índice de la columna donde comienza el bloque, y que es el índice que se utiliza para iterar a través de las filas dentro de la submatriz, y j, que es el índice que itera a través de las columnas dentro del bloque. Con ayuda de esas dos variables se procede a verificar si el número ya está presente en la posición actual del bloque. Si el número está presente, se devuelve un false, lo que indica que no es seguro colocar el número en la submatriz. Si lo anterior no se cumple, se llama recursivamente al método verificar submatriz para pasar a la siguiente posición en la fila dentro de la submatriz. Si se ha terminado de recorrer la fila actual, se reinicia la iteración en la siguiente fila y se comienza desde la primera columna. Si hemos terminado de recorrer todas las filas y las columnas del bloque, implica que el número no se encontró dentro de esta submatriz y por lo tanto es seguro colocarlo en la casilla del Sudoku. En este caso se devuelve true, que se propaga por verificar columna, verificar fila, es seguro, y en probar números se asigna el número evaluado a la posición. Luego el algoritmo continúa hasta llegar a la solución final. Recordemos que si la solución existe, se imprime la matriz en consola. Para ello se usa el método recursivo imprimir cuadrícula recursivo que aparece en pantalla. Ahora vamos a realizar un par de pruebas con el código. Esta es la matriz inicial en el archivo que hemos ejecutado y vemos que aquí está la respuesta. Vemos que la columna, las filas y en este caso la primera cuadrícula no se repite ningún número. Lo mismo pasa con cada una de las filas, columnas y submatrículas que tenemos en este Sudoku. Pero ahora vamos a verificar si esto funciona correctamente. Por ejemplo, aquí voy a cambiar la matriz y en vez de este 0 voy a colocar un 1. Si lo vuelvo a ejecutar, entonces aquí me debería decir que no es posible porque tengo dos unos en la misma fila. Y ahora que está cargando, vemos que me dice que no existe solución. En este caso, por ejemplo, podríamos cambiar este 9 por un 1 y ejecutamos nuevamente el programa. En este caso debería arrojar nuevamente que no hay solución porque hay un 1 en la misma columna y efectivamente eso es lo que nos muestra. Y ahora vamos a colocar ese 1 en la submatriz. Ejecutamos una vez más el programa y me debería decir que no hay solución. Y vemos que una vez más me dice que no hay solución. Y ahora agregamos un 0 y corremos el programa por última vez y vamos a ver los valores que nos va a generar. Y esta es la matriz que nos ha generado. Podremos ir cambiando valores aleatoriamente y el resultado puede que sea igual, puede que sea diferente. Comprobamos el correcto funcionamiento de el Sudoku. Y eso es todo por el video, muchas gracias por ver.